Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Muchas gracias a todas las personas que me apoyan en el canal. Seguimos subiendo contenido. Vamos a hacer un cruce rápido de los que debía. Perdón amigos si tardé bastante en hacer este cruce, pero realmente a veces la gente no le gustan los cruces. Yo sé que muchos aprenden sobre cruces, pero en especial este cruce ya te había dicho que no era muy buen cruce, pero tú me lo pedías. Entonces ahorita sí me acordé amigo, ya que hice un cruce de moña, te voy a desarrollar tu cruce. Este cruce va a ser nevado por nevado, ya sea rojo o amarillo. Realmente lo que nos importa es el nevado. Como te comenté amigo, este cruce es de hecho un mal cruce. Tú me decías que ya sabías que era un mal cruce, pero quería saber el por qué. Bien, te voy a decir más o menos el por qué. La pluma del canario, suponiendo que esta es, ¿no? Del canario intenso, tiende a ser todo el hipocromo de esta parte de aquí. Todo, este es el hipocromo. Lo que tú ves rojo o amarillo es esto. No hay nevadura, ¿vale? Ese es en un canario intenso. En un canario nevado, el hipocromo llega hasta esta zona de aquí. Todo esto es el hipocromo. Y esta parte de aquí, en blanco, es la escarcha, es la nevadura. Entonces, este es nevado. ¿Qué pasa cuando tú cruzas dos canarios con pluma nevada? Lo único que vas a causar es una pluma. Perdón por mis dibujos amigos, pero me hacen falta unas clases. Bien, vas a lograr una pluma en primera más ancha, más larga. Y la nevadura, si aquí era pequeña porque nosotros tenemos que sacar una nevadura pequeña, aquí la vas a obtener esto va blanco, más grande. Por lo tanto, un cruce de nevado por nevado es precisamente un mal cruce porque hace que la pluma se alargue. Entonces va a ser más ancha y por lo tanto más nevadura. ¿Por qué también es un mal cruce? Porque si de por sí la nevadura de un canario, déjame te lo pongo a ver si se puede apreciar. Mira, déjame despego un poquito. Bien, tú alcanzas a notar toda la nevadura, se ve el canario. A ver, permíteme, déjame, ahí está. Es que tendría que tomar el canario para poderte enseñar, pero vamos a intentarlo con... Ok, ya vi cuál. Dejo aquí
un momento el celular, amigo. Déjame acomodar una jaula para poder explicarte bien. Ya estamos de regreso. Mira, todo esto que tú ves aquí como canitas es la nevadura. Cuando tú cruzas un canario nevado por nevado, no simplemente la pluma va a ser ancha, larga, sino que en esta parte de aquí, en especial en el cuello, se le va a formar un collar blanquecino. Va a ser incluso un nevado muy parecido, dándole al toque del mosaico. ¿Por qué? Porque estás cruzando pájaros con demasiada pluma. Entonces, lo que va a causar es que tú tengas problemas de quistes. Se le van a empezar a acumular la grasa y vas a tener un problema de quistes. Aquí te quiero comentar una cosa. ¿Cómo vas a distinguir un canario? Ahora sí que con muchísima pluma. Si ves, yo tengo este canario, es nevado, pero ve, nota ahora sí que lo esbelto del canario. Ahora voy a tomar el otro. Bien, aquí está el macho, amigo. También es nevado, pero es un poquito menos. ¿Cómo te vas a dar cuenta en los nevados? ¿Puedes notar la calidad? Este es más esbelto y este tiene mayor pluma, ¿vale? Por lo tanto, así es como se trabaja el nevado y es por eso que se dice que vamos a tomar un pluma corta con un pluma larga. La mejor manera de saber cuál es pluma corta y pluma larga, tómalos y vas a sentir la calidad de la pluma. Este es de pluma pegada y este canario de acá es con más pluma, ¿vale? De esta manera tú los vas a identificar y vas a poder saber qué tipo de canario es el que tienes. Entonces este método se usa mucho para lo que es la cruza del mosaico. Así vamos a distinguir un mosaico de pluma pegada y un mosaico de pluma larga. Entonces, referente a lo que te decía, lo que tú vas a lograr en nuestro canario, vamos a intentar hacer el canario, no se burlen de mi dibujo, pero vamos a intentar hacer. Aquí tenemos el ojito. Suponiendo, parece más un pichón, ¿verdad, amigos? Pero vamos a tener nevadura en toda esta parte de aquí del cuello. Todo se les hace como un collar. La pluma va a ser demasiado larga, ¿vale? Entonces, al ser demasiado larga, va a aparentar mucho más tamaño, pero es más que nada por el tipo de pluma que tiene. Y no solo eso, que la calidad de la pluma se ve luego. Es una pluma muy abierta, mayor volumen, como ya te dije en los mosaicos. Así es como se aprecia un canario de pluma pegada y un canario de pluma ancha. Lo tomas y se siente luego. Uno de pluma pegada lo agarras y lo cierras bien, y uno de pluma ancha se siente el volumen en la pluma, ¿vale? Entonces por lo tanto no te recomiendo. Cuando tú aprendes sobre la pluma, por ejemplo lo que acabo de hacer ahorita,
y tú cruzas un canario de pluma pegada que sea nevado con un poquito de pluma que sea un poquito más grande, entonces sí, amigo, podrías trabajar el mosaico, pero solamente si tú sabes reconocer el tipo de pluma, llegarías un pluma corta con un pluma mediana, llegarías a un pluma larga, o en su defecto estarías por selección teniendo un canario de pluma intermedia. De acuerdo a la nevadura, ya sería cosa de trabajarlo. Por lo general se trabajan los nevados con intenso, este sería el cruce indicado, pero también llega a ver el caso que lo trabajan con canario semi intenso. ¿A qué se refiere el semi intenso? Que es un canario intenso en su mayoría, pero tiene solamente un poco, una cosita de nada de nevadura. Se puede apreciar más en la parte de atrás de la rabadilla la nevadura que en todo lo demás, porque aquí aparenta un canario intenso, pero en esta parte de aquí es donde llega a tener la nevadura y una que otra botada por ahí, pero es una cosita de nada, amigo. Entonces este sería el cruce recomendado intenso por nevado para sacar buenos nevados, que si sabes de plumas, claro que lo puedes trabajar de nevado por nevado, pero necesitas ser un experto en esto. Y aún así, amigo, cuando tú haces el nevado por nevado, aunque sepas sobre la pluma, déjame te digo que va a haber un sinfín de pájaros descartados. De todas las nidadas que saques, solamente 1, 2 o 3 pájaros te van a servir para trabajarlos con buenos nevados, y lo demás es descarte. Por lo tanto, se descartan más pájaros nevados con nevadura ahora sí que mala que buena. Por lo tanto, se recomienda intenso por nevado, y de esta manera sacas pájaros intermedios de buena pluma y no de pluma larga tirándole al mosaico, ¿vale? Así es el cruce, amigo. Así es como te decía que nos aconseja, pero me imagino que tú lo que querías saber es porque has de saber un poquito sobre pluma. Entonces, has de saber que nevado por nevado sí se puede trabajar, pero es mucho descartar, ¿vale? Te dejo el video, amigo, espero que te haya servido, por fin te cumplí, y hasta ahorita estoy al corriente con todos los cruces. Saludos, que estén bien, bye, y suscríbanse, ¿vale?